23 de marzo de 1994. Una bala cambió el destino de México para siempre. Pero 30 años después, nadie sabe realmente quién apretó el gatillo. Luis Donaldo Colosio Murrieta cayó abatido a las 5:10 de la tarde en Lomas Taurinas, Tijuana. Miles de personas lo rodeaban. Cámaras de televisión transmitían en directo. Mario Aburto Martínez fue arrestado en el acto, con el arma aún caliente en su mano. Caso cerrado. O eso quisieron hacernos creer. Para entender este magnicidio, hay que comprender el México de 1994, un país al borde del abismo. El 1 de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se había levantado en armas en Chiapas. El sistema político que había gobernado México durante 65 años se tambaleaba. El Tratado de Libre Comercio acababa de entrar en vigor, y el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, representaba la promesa de cambio dentro del propio sistema. Pausa 1.5. Colosio tenía 44 años. Economista brillante formado en Estados Unidos, había sido senador y presidente del PRI. El presidente Carlos Salinas de Gortari lo había elegido personalmente como su sucesor. Pero algo cambió. El 6 de marzo de 1994, apenas 17 días antes de su muerte, Colosio pronunció un discurso en el Monumento a la Revolución que enfureció a las élites del poder. Habló de desigualdad, de concentración de riqueza, de la necesidad de reformas profundas. Algunos lo llamaron el discurso que firmó su sentencia de muerte. La campaña llegó a Tijuana ese 23 de marzo. Un mitin en Lomas Taurinas, una colonia popular. Colosio caminaba entre la multitud, estrechando manos, sonriendo. A su alrededor, un caos de cuerpos, empujones, vallas metálicas. El servicio de seguridad desbordado. Lo que sucedió después duraría apenas 3 segundos, pero sus consecuencias resonarían durante décadas. A las 17:10 horas, mientras Colosio avanzaba entre la multitud, 2 disparos. El candidato cayó de inmediato. La primera bala lo había alcanzado en la cabeza. Segundo disparo, abdomen. El pánico estalló. Gritos, empujones. Y en medio del caos, un hombre bajo, moreno, con gorra azul, Mario Aburto Martínez. Los guardaespaldas lo redujeron al instante. Aburto no opuso resistencia. Tenía el arma en la mano, una pistola Taurus calibre 38. Las cámaras captaron todo. El arresto fue transmitido por Televisión Nacional. Colosio fue trasladado al Hospital General de Tijuana. Los médicos lucharon durante 40 minutos. A las 18:50 horas certificaron su muerte. La bala en la cabeza había entrado por detrás de la oreja derecha, con trayectoria ascendente. Fatal. México entró en shock. Pero entonces comenzaron las inconsistencias. La autopsia reveló algo imposible. 2 trayectorias balísticas completamente diferentes. La bala de la cabeza había entrado desde atrás y abajo, en ángulo ascendente. La del abdomen, desde el frente, en trayectoria casi horizontal. ¿Cómo podía una sola persona, en una fracción de segundo, disparar desde 2 ángulos opuestos? El doctor Eduardo Camacho Vizcaíno, perito forense, fue categórico en su informe. Las trayectorias son incompatibles con un solo tirador. Pausa 1.5. Luego estaban los videos. Docenas de grabaciones amateur y profesionales del momento exacto, y en ellas algo perturbador. En el instante del disparo, un hombre con chamarra verde se abalanza sobre Colosio desde atrás. Su mano derecha se mueve hacia la cabeza del candidato, justo donde entrará la bala fatal. Ese hombre nunca fue identificado oficialmente. Desapareció entre la multitud. La investigación oficial actuó con velocidad inusitada. A las pocas horas, la Procuraduría General de la República anunció que Mario Aburto había actuado solo. Un perturbado. Un lobo solitario. Caso cerrado. Pero los testigos contaban otra historia. Más de 20 personas declararon haber visto a 2 tiradores. Otón Cortés Vázquez, reportero que estaba a metros del candidato, afirmó: «Vi claramente a 2 hombres disparar. Uno de ellos no era Aburto». Lisbeth Camacho, estudiante que grababa con su cámara de video, capturó en sus imágenes al hombre de la chamarra verde. «Él disparó», declaró después. «Estoy segura». Y entonces comenzaron las muertes extrañas. Francisco Xavier Obando Ramírez, coordinador de seguridad de Colosio ese día, apareció muerto en su casa 3 meses después. «Suicidio», dijo el reporte oficial. «Un disparo en la cabeza». Pero su familia insistió. «Xavier nunca te habría hecho eso. Estaba colaborando con investigadores independientes». Rodolfo Rivapalacio Ávila, periodista que investigaba el caso, sufrió un intento de asesinato en 1995. Sobrevivió, pero el mensaje era claro. Algunas preguntas no debían hacerse.
En 1999, una segunda investigación oficial, la Fiscalía Especial, admitió lo impensable. Había habido conspiración. No fue un lobo solitario. Identificaron al menos a 6 personas involucradas en facilitar el asesinato. Pero la pregunta central seguía sin respuesta. ¿Quién había dado la orden? Los nombres que circulaban en voz baja llegaban hasta las más altas esferas del poder. El círculo íntimo del presidente Salinas. Políticos del viejo PRI que veían a Colosio como una amenaza. Empresarios que temían sus reformas. Narcotraficantes que necesitaban un gobierno controlable. Ninguno fue procesado. Mario Aburto, mientras tanto, permanecía en prisión. Sus declaraciones eran contradictorias. En algunos interrogatorios admitía haber disparado. En otros, insistía en que alguien más lo había hecho. Los análisis psiquiátricos lo declararon mentalmente competente, descartando la teoría del perturbado. En una entrevista televisiva desde prisión, en 2004, Aburto dijo algo escalofriante. «Yo no maté a Colosio, pero sé quién lo hizo, y si hablo mi familia muere». Nunca volvió a dar nombres. En 2012, un análisis forense independiente realizado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México arrojó una conclusión devastadora. Utilizando tecnología de reconstrucción tridimensional y análisis balístico avanzado, determinaron con certeza científica. Mario Aburto no pudo haber disparado la bala que mató a Luis Donaldo Colosio. La trayectoria del proyectil letal, el que entró por detrás de la oreja derecha, requería un ángulo de tiro imposible para alguien de la estatura y posición de Aburto en ese momento. Los videos lo confirmaban. Aburto estaba frente a Colosio cuando disparó. La bala mortal vino desde atrás. Más aún, el análisis de residuos de pólvora en las manos de Aburto mostraba un patrón inconsistente con haber disparado a quemarropa. Pero sí había residuos en la chamarra verde del hombre no identificado que aparece en los videos. Esa chamarra nunca fue analizada, porque nunca fue confiscada, porque ese hombre nunca fue arrestado. Pausa 1.5. El doctor Benito Fernández, perito forense que participó en el estudio, declaró: «Durante 20 años nos hicieron creer una mentira. La evidencia física es irrefutable. Hubo un segundo tirador, y ese tirador disparó el tiro mortal». La Procuraduría General de la República rechazó el estudio. Lo calificó de especulativo. No abrió nuevas líneas de investigación. El caso seguía oficialmente cerrado. 3 décadas después, las teorías sobre quién ordenó el magnicidio se cuentan por docenas, pero 3 destacan por su solidez documental. La primera, la teoría del círculo presidencial. Según esta versión, sectores del gobierno de Salinas de Gortari vieron en Colosio una amenaza. Su discurso del 6 de marzo había sido una declaración de independencia. Si llegaba Nigido a la presidencia, desmantelaría los acuerdos de poder, investigaría la corrupción, abriría el sistema. No podían permitirlo. La orden vino desde Los Pinos. Pausa 1.5. La segunda, el pacto del narcotráfico. En 1994, los cárteles mexicanos estaban en plena expansión. Necesitaban un gobierno predecible, controlable. Colosio había prometido mano dura contra el crimen organizado. Los capos de Tijuana y Sinaloa tenían mucho que perder, y mucho dinero para financiar un asesinato. La tercera, la conspiración del viejo PRI. Los dinosaurios del partido veían en Colosio a un traidor, un tecnócrata educado en Estados Unidos que quería modernizar lo que ellos habían construido durante décadas. El asesinato sería un mensaje: nadie desafía al sistema y sobrevive. Cada teoría tiene evidencia. Cada teoría tiene testigos. Cada teoría tiene agujeros imposibles de llenar, porque la verdad quizás es que las 3 son ciertas. Que el magnicidio fue una convergencia de intereses, que múltiples actores querían a Colosio muerto, y que alguien, en algún momento, coordinó esos intereses en un plan que funcionó a la perfección. En 2024, 30 años después, nuevas evidencias siguen emergiendo. Documentos desclasificados de la CIA revelaron que la agencia estadounidense tenía conocimiento de amenazas creíbles contra Colosio semanas antes del magnicidio. Informaron al gobierno mexicano. No se tomaron medidas. Testimonios de antiguos agentes de la Procuraduría, ahora jubilados, confirman que recibieron órdenes explícitas de no investigar ciertas líneas. Nos dijeron que Mario Aburto era el culpable y que no buscáramos más, declaró uno de ellos bajo anonimato. Los que insistieron fueron removidos del caso. El análisis de los videos digitalizados con tecnología moderna muestra detalles que en 1994 pasaron desapercibidos. En al menos 3 grabaciones diferentes se puede ver al hombre de la chamarra verde haciendo un gesto con la mano izquierda segundos antes del disparo. Un gesto que expertos en lenguaje corporal interpretan como una señal para iniciar.
Mario Aburto cumple actualmente una condena de 42 años en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Ha solicitado revisión de su caso en 8 ocasiones, todas denegadas. En su última entrevista autorizada, en 2019, repitió lo mismo que ha dicho durante 3 décadas. Yo estaba ahí. Yo disparé un tiro. Pero no maté a Colosio. El que lo mató sigue libre. Nadie lo cree. O nadie quiere creerlo. El asesinato de Luis Donaldo Colosio marcó un punto de quiebre en la historia mexicana. Fue el principio del fin del sistema de partido único. La transición democrática que siguió estuvo manchada desde el origen por esta sangre. 30 años después, México sigue sin conocer la verdad completa. Los archivos clasificados permanecen sellados. Los testigos clave han muerto o desaparecido. Las investigaciones oficiales se cerraron sin responder las preguntas fundamentales. ¿Quién dio la orden? ¿Quién era el hombre de la chamarra verde? ¿Por qué el Estado mexicano tiene tanto miedo de la verdad? Mario Aburto permanece en prisión, condenado por un crimen que la evidencia forense sugiere que no cometió. El verdadero asesino, si es que alguna vez existió como individuo identificable, nunca ha sido arrestado. Y mientras tanto, en Lomas Taurinas, una placa conmemorativa marca el lugar exacto donde cayó Colosio. Los visitantes dejan flores. Algunos rezan. Otros simplemente se quedan mirando el suelo, preguntándose qué México habríamos tenido si esa bala nunca se hubiera disparado, o si alguien finalmente tuviera el valor de decirnos quién realmente apretó el gatillo.